así es. En la primera diapositiva quisimos poner en qué marco estamos. Finalmente es un marco histórico, como bien decían los compañeros del colegio de profesores. Es importante decir que esta es una bandera de lucha que llevamos hace muchos años la y los trabajadores. Así que hicimos recordar, ¿verdad?, la revuelta en Chicago en 1886, donde una de las propuestas que se levantaba y se impulsaba desde ese espacio era que finalmente el día de trabajo se dividiera en 3. Ahí se comprendía que tenían que existir 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo y 8 horas para poder pernoctar o dormir. Así que es importante relevar ese punto porque finalmente nos estamos inventando la rueda en este proceso que estamos llevando a cabo. Y también haciendo un poco de historia en Chile, bueno, todos sabemos, en el 2005 se empezó a ejecutar la rebaja de las horas de 48 a 45 y aquí quisimos citar un estudio de Rafael Sánchez donde se refiere a las implicancias y cómo finalmente se llevó a cabo este proceso. Él entendió durante este tiempo que efectivamente la productividad no se disminuyó, muy por el contrario, en muchos casos aumentó. Adicionalmente, él se refiere al encarecimiento de la hora laboral, como también es importante decirlo. Tenemos por un lado el aumento del sueldo mínimo, pero también es importante el encarecimiento por hora. Tenemos muchos trabajadores, al menos en el sector que nosotros venimos a representar, que tienen jornadas parciales. Entonces es súper importante también el valor del trabajo por hora. Adicionalmente a eso, sí, en este mismo estudio él se refiere que las condiciones hoy día son muy distintas a las que existían en ese minuto por 2 puntos esenciales. El primero de ellos dice relación con la disrupción tecnológica y el ingreso de las nuevas tecnologías al mundo del trabajo. A nosotros nos ha afectado, lo vamos a contar después en detalle en otra diapositiva. Y la otra dice relación con el ingreso de los migrantes, que también hay una explosión importante en el aumento de las personas que necesitan un empleo. Es importante tenerlo claro y decirlo. Correcto. Junto con lo que decía mi compañero, acá hacemos la pregunta, ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Por qué? Porque actualmente, esta información es de la OCDE, por si acaso, de la organización, y estamos número 3 dentro de los países que más trabajan a la semana. Solamente nos supera Colombia y México. Y si lo comparamos a nivel horas anual, estamos cuarto. O sea, somos uno de los países que más está trabajando. Esto claramente, si lo comparamos con la minería, que tienen otros horarios, pero estamos hablando a nivel macro. Un segundo. El mismo estudio de la OCDE decía que cuando los países desarrollados que se encuentran con menos horas trabajando, el mismo nivel de Producto Interno Bruto, tenían menos horas que las que nosotros tenemos actuales. Entonces, esa comparación es importante hacerla, porque ellos ya trabajaban menos. Sí, hablar un poco también sobre la salud mental con tal. En el caso del retail financiero, los sueldos bases son iguales al mínimo legal y la renta variable es la que permite generar mayores ingresos y mayores salarios. Entonces la salud mental es importantísima porque finalmente cada mes el trabajador y la trabajadora está pensando en cómo va a llegar a fin de mes a cumplir todas sus variables. Estoy hablando de la venta de avances, superavances, seguros, etc. Entonces aquí hay un punto súper importante. Nos llamó la atención este estudio, el costo laboral de la salud, porque finalmente estos 2 especialistas lo que hacen es retrotraerse y no tan solo ver los efectos que tiene el trabajo excesivo en la estabilidad emocional de las y los trabajadores, sino que se refieren al proceso posterior del problema con la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que este estudio da cuenta de que los trabajadores que tienen algún problema con su salud mental, luego de este proceso y cuando intentan abrirse camino de nuevo en el ambiente laboral, en el campo laboral, la probabilidad de encontrar un trabajo se disminuye en un 20%. Eso como primera cosa, sin considerar adicionalmente a eso los salarios que disminuyen en el caso de las mujeres un 60% y en el caso de los hombres un 50%. Para nuestro sector esto es fundamental, porque evidentemente tenemos un nivel de licencias médicas que son importantes, estamos hablando alrededor del 20% de la compañía hoy día se encuentra con licencias médicas y muy pocas de ellas son de pre o postnatal, o sea la mayoría son enfermedades ligadas a la salud mental y estos trabajadores muchos de ellos terminan renunciando al trabajo y el problema se provoca cuando tienen que buscar otro trabajo y se ven enfrentados a esta realidad que comentaba de la probabilidad que disminuye en un 20% para poder encontrar otro tipo de empleo y de la misma categoría, digámoslo así. Con respecto a la diapositiva anterior, el gráfico que vemos ahí es un gráfico de CIPER que habla sobre la salud mental y las enfermedades que uno llega a tener a raíz de este trabajo. Entendemos que nosotros estamos en las ventas.
es un trabajo que se reinicia y se te reinicia el cerebro los días lunes porque tienes que volver a llegar a tus metas, tienes que volver a partir, entonces se da mucho más acá. En lo amarillo vemos que a mayor tiempo de trabajo es mayor ser propenso a tener alguna enfermedad que esté asociada a la salud mental. Dicho esto, también para nosotros es importante el trabajo decente, que es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, en base a esto, ¿cómo podemos tener trabajar 45 horas y tener la salud mental también descuidada en el país? La experiencia en el trabajo acá en nuestra organización, en la tarjeta líder BCI, voy a hacer un poco de historia. Antes de la pandemia éramos 1.300 trabajadores, de los cuales 250 eran captadores. A raíz de la pandemia se aceleró el proceso de digitalización y automatización, se creó esta imagen que vemos ahí, que es una sucursal del futuro, donde se crea un kiosco, donde ya este kiosco te da la tarjeta, o las personas pueden sacar su tarjeta directamente de la página web. El cargo de captador básicamente se eliminó, quedan 20 personas a nivel país. Ya no te recibe una persona cuando entras al líder y te ofrece la tarjeta como antes. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa cuando partió con todo esto también ya previendo que se venía el proyecto de las 40 horas y que probablemente se va a implementar, implementó las 40 horas en un porcentaje de sucursales. ¿Qué pasó con esto? La productividad de las sucursales aumentó, porque la meta de una sucursal con 40 horas en venta es la misma que de una en 45. Entonces el tiempo de ocio, digamos, en el trabajo ya no lo perdían porque si no llegan a la meta no generan su venta. El sector de nosotros es un sector, como bien decía Luis, que ganan el mínimo. El grueso del sueldo está en las comisiones. Acá los sueldos en promedio están sobre el 1,5 millones. Para personas con solamente cuarto medio no entra una persona con una especialización. Entonces al nivel país es un buen sueldo, no es un sueldo que se gana en cualquier parte. En las sucursales que actualmente está implementado el proyecto 40 horas acá en la empresa, porque quiere tener el sello 40 horas, los trabajadores no quieren perder este beneficio porque les genera mayor tiempo familiar. Los trabajadores de nosotros viven en comunas como Maipú, Colina y se desplazan a las sucursales de la Dehesa, de Irarrázaval. Entonces, además de todo esto, pierden tiempo en el trayecto, que es algo que no se toca, sobre todo con el sistema de movilidad que tenemos acá en la región metropolitana y que en algunas regiones incluso es peor. Ojo, sumar el dato que además que el retail financiero, entonces los horarios son extendidos, o sea, son horarios que se dividen, o la jornada laboral se divide de 5x2, de 6x1, y el problema también en regiones lo que vemos es que el traslado es mucho más complejo a los sectores rurales. Por la locomoción y así también hemos levantado la bandera del cierre anticipado del comercio, porque es importante también decirlo en el marco de este gran paraguas que es el proyecto de 40 horas. Correcto. Esta empresa, en nuestra realidad, es una realidad buena, porque adicional a los 15 días que tenemos de vacaciones, tenemos un día más por mes que podemos elegir, o sea, tenemos 12 días libres que podemos elegir y tenemos 3 días administrativos. Estamos hablando que tenemos, aparte de los 15 días de vacaciones legales y los que tengan progresivos, 15 días más. Entonces la empresa está enfocada con el sindicato, porque hacemos un trabajo bastante colaborativo con reuniones periódicas, de que la experiencia del trabajador sea una experiencia que no tenga problemas en el sentido de no llegar a sus metas y de no perder los beneficios, porque tienen que ser continuables en el tiempo. Dudas del proyecto, aquí es súper importante, partimos con el tema del horario de colación. Nos preocupa porque en realidad cuando hablamos de 45 horas, la gran pregunta en realidad es ¿qué queremos? ¿Que la gente trabaje menos o que la gente tenga más tiempo de ocio o de tiempo familiar? Porque finalmente podemos decir que hoy día hay trabajadores que están en sus lugares del trabajo 50 horas porque tienen un horario de colación. Es el caso nuestro, adicionalmente a eso, los horarios de traslado. Entonces, cuando revisábamos la historia de la ley del 2005, nos dimos cuenta que muchos, si bien la ley se encargó, por ejemplo, de regular este asunto, en el caso de las personas que tenían el horario de colación incorporado en su contrato y parte del horario, no podían perderlo. Pero con las contrataciones posteriores, muchos empleadores lo que hicieron fue sacar esta hora de colación, ponerla por fuera, entonces las personas estaban en el lugar del trabajo disponibles para ejecutar una tarea la misma cantidad de horas que antes de la reducción del horario. Así que esa es la primera preocupación que tenemos. La automatización también es una preocupación para nosotros. Como bien decíamos, el encarecimiento de la hora en nuestro segmento, el Boris comentaba que hemos visto la reducción de 200, 250 trabajadores y trabajadoras a lo largo del país.
Estos son trabajos que no se van a volver a realizar. Ya existe la automatización y queremos ver cómo este proyecto también visualiza esa realidad pensando en que la hora se encarece. Esa es una segunda cosa. La tercera tiene que ver con la distribución de la jornada de trabajo. Y esto va muy ligado con el tema de la semana corrida. Por contarles, nosotros hace algún tiempo nos dimos cuenta que la empresa pagaba mal la semana corrida, nos pagaban 2 días. Era como el que estaba siempre. Pusimos denuncias en las distintas inspecciones del trabajo y nos empezaron a llegar dictámenes diversos y distintos. Era como que las inspecciones del trabajo no entendían el concepto o bien lo interpretaban de distinta manera. Entonces queremos saber también cómo este proyecto, pensando que la jornada podría distribuirse incluso, si uno puede presentar una indicación, 4 por 3 o tener otra forma de distribuirse. Es importante mencionar lo que es la semana corrida. Se te pagan los días que tú no vas a trabajar, se te paga un promedio. Se paga los domingos y antes pagaban 2 días mensuales, sí. Actualmente pagan 6. O sea, se triplicó el pago de la semana corrida después de esas denuncias de las inspecciones. O sea, fue exitoso el proceso. Los trabajadores part-time. También es una preocupación para nosotros que hay un aumento exponencial de los trabajadores part-time. Sabemos que es necesario el trabajo full-time, que tiene mayor protección, y así los trabajadores no van a tener que tener más de un empleo, sino que un solo empleador. Y lo que dice relación, y esto es súper importante, con las negociaciones colectivas futuras. Hoy día hay bonos que uno negocia con el empleador que dependen de la distribución de la jornada. Estoy pensando, por ejemplo, en bonos como el de locomoción. Hay muchas redacciones de contratos colectivos que permiten indexar este bono a, no sé, horarios peak de metro. Y como son 5 días, este monto asciende a un monto en el caso de que hayan 4 días, probablemente ese monto podría bajar. Y también tiene que ver con el aumento de los sueldos futuros. Uno negocia hoy día del orden del 3, el 4% de aumento real al sueldo base. Y las negociaciones posteriores, ¿qué va a ocurrir con eso? O sea, el empleador va a estar dispuesto a negociar en esos mismos términos, o vamos a ver imposibilitada eso que es tan importante para los trabajadores, pensando que eso no es piso, digamos, de negociación colectiva. Eso. Sí, dicho esto, el sindicato líder BCI, junto con la coordinadora de sindicatos del comercio y servicios financieros, apoya el proyecto. Muchas gracias. Creo que en algún momento mencionaron cuántas personas eran en la empresa, 1.300 personas, estaban prácticamente todos sindicalizados. Si pudieran detallar hoy día, o digamos de lo que ustedes han visto de la evolución del tiempo, ¿cuál es la proporción entre trabajo full-time y part-time que tienen hoy? ¿Cómo fueron viendo que eso cambió con la reforma de 48-45? Y también quisiéramos preguntarles cómo es su proceso de diálogo con la empresa. Si es algo sistemático, regular, que tiene instancias como ya más formales como de conversación, ¿te lo podrían describir? Mi pregunta es bien cortita. En esa disminución de dotación que ustedes también explicaron a propósito de la automatización, ¿tienen algún dato, saben si eso afectó por igual hombres y mujeres, si afectó más a las mujeres, más a los hombres, más a los más jóvenes? ¿Tienen alguna caracterización de quiénes fueron los más impactados por la automatización? Vale, el cargo de captador básicamente son mujeres. Se me olvidó mencionar que en esta empresa trabaja un 70% de mujeres. O sea, básicamente tenemos puras mujeres. Pero es distópico porque la directiva no se da, las mujeres terminan votando por más hombres. Pero bueno, eso es lo que pasó. Las mujeres terminaron siendo más afectadas en el cargo de captación porque además los reemplaza un tótem, digamos. Y es más barato para la empresa a la larga porque deja de pagar un sueldo constante y además sus comisiones versus una inversión que es solamente en un momento y que te va a durar, ¿qué? 5 años. Con respecto a la pregunta que nos hacías, nosotros lo pusimos en el contrato colectivo. Hace 5 o 6 años atrás las relaciones con la empresa no eran tan buenas. No es que siempre estemos de acuerdo, pero el hecho de conversar y de que estemos como nos encontramos en estos momentos nos permite llegar a acuerdos. Entonces lo normamos, nos reunimos periódicamente 1 o 2 veces al mes. Si es necesario lo tenemos que hacer más, pero está normado en nuestro contrato colectivo. ¿Cuál era la otra pregunta? Por la proporción de trabajadores que tienen a tiempo parcial y cómo vieron que eso fue evolucionando con la reforma anterior. Y bueno, o sea, en realidad, para complementar, cómo evolucionó con el cambio de 48-45 y como ustedes ya han empezado a implementar 40 horas sucursales, si han visto algún cambio en esa prevalencia. Inicialmente, hace algún tiempo, la empresa intentó tener más personas, más trabajadores y trabajadoras en tiempo part-time, pero no les resultó.
y tiene que ver un poco con el trabajo y la renta variable, porque finalmente el trabajador, la motivación esencial es vender más para poder obtener un mayor ingreso. Entonces, en algún minuto incluso tuvimos part-time 20 horas que trabajaban sábados y domingos, pero no les resultó. Y con el tiempo han ido bajando la cantidad de contrataciones de ese tipo. Antes teníamos muchas jornadas de 30 horas, teníamos que trabajaban 6 horas diarias y otros que trabajaban en jornada 45. Estos de 30 horas tenían una carga más pesada porque finalmente ellos llegaban a ocupar el puesto de trabajo en los horarios donde había mayor atención, entonces sus metas proporcional a las horas de trabajo eran mucho mayores. Pero eso ha empezado a decantar y la disrupción tecnológica también ayuda a eso, porque finalmente hoy día hay un kiosquito que me permite sacar una tarjeta. Existe hoy día un convenio de colaboración entre Walmart y BCI, donde la tarjeta tiene que estar operativa siempre que el líder esté operativo. Entonces, el problema acá era que incluso estaba en proyecto el tema de cerrar los días domingos, pero no se puede ejecutar producto de ese convenio que tienen con Walmart. Por eso están poniendo estos total que permiten sacar la tarjeta o activar una clave en el caso de un bloqueo para poder generar una compra. Que finalmente dentro de las exposiciones, no sé quién fue, pero dijo que en el caso del teletrabajo debiera verse de otra manera porque son 40 horas y finalmente el trabajador o trabajadora se baña, se viste y trabaja y no tiene el traslado, pero comentar que los y las trabajadoras en general cumplen otras funciones, como bien decía la compañera abogada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el trabajo doméstico no remunerado, es decir, esa hora de trabajo, de no transporte, no significa que ese trabajador no esté sufriendo un trabajo que no es remunerado en su casa. Y finalmente, si no fuera por las redes de apoyos que cuentan las mujeres y hombres, no podrían relacionarse con el trabajo remunerado si no fuera por la mamá o el papá que cuida a la guagua, que cuida al hijo. Entonces es importante porque me parece que es un comentario simplista creer que ese trabajador, por el solo hecho de estar en teletrabajo y ahorrarse el horario de colación, no merecería estar dentro del marco de las 40 horas. Eso. A mí me parece el comentario medio sexista. ¿Por qué tiene que ser la mujer la que cuida? No, la dije casa? mujeres y hombres. Tiene que ser el hombre. Yo cumplí labores de padre igual que mi mujer, porque mi mujer trabajaba en un banco y yo estaba más en la casa. Así que me tocaba más a mí. Pero yo no me refiero a eso. Si tú estás trabajando en la casa o en la oficina, tienes que cumplir un horario. Si tú estás en la casa, tú no puedes trabajar en otra cosa que no sea tu trabajo en el horario. O sea, si tú vas a ocupar 8 horas en el trabajo, estando en tu casa, el privilegio está en tu casa, ¿no? No es para que estés en tu casa y te conectes cuando el jefe prende la camarita o cuando alguien está, es para que tú cumplas las 8 horas. ¿Dónde está el beneficio? En que tú no te vas a tener que levantar en Puente Alto a las 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar a Lampa. ¿Ah? Y vas a estar todo el día en el cruce para allá, el cruce para acá. Va a estar el beneficio que tú te vas a poder levantar más tarde, o tomar desayuno con tu hijo, o poder ir a dejarlo al colegio a tus hijos que viven cerca, ¿me entiendes? Ese es el beneficio. No es simplista, míralo comer, porque nosotros durante la pandemia tuvimos muchos trabajadores en teletrabajo. Y te digo que cuando volvimos a la labor presencial, todos se quejan de que quieren volver al teletrabajo, o sea, dicen, oye, yo quiero volver a la casa. En el caso nuestro eso es distinto. Porque nosotros también tuvimos muchos trabajadores que tenían la posibilidad de irse a teletrabajo y querían volver. Porque efectivamente, en el caso de las mujeres y algunos hombres, pero en general eran las mujeres, o tal vez porque en los servicios hay más empleabilidad femenina, pero sufrían de esta dualidad de funciones, porque finalmente estaba el niño que no estaba en clase, pero además la persona estaba realizando la función operativa del trabajo y adicionalmente a eso tenía que estar viendo a su hijo. Y en el caso del traslado yo comparto que es un beneficio, pero lo que intentaba decir es que me parece simplista decir que ese tiempo podría ser dedicado a ocio, por ejemplo, cuando sabemos que hay trabajos que no son remunerados y que probablemente ese traslado, esa persona la invierta en el cuidado de sus hijos o en otro tipo de funciones que realiza dentro de su casa y que no es remunerado. Eso es lo que en el fondo quería decir.